¿Cómo están? Dios les bendiga, qué gusto poder estar con ustedes nuevamente en este cuarto ciclo de la Escuela de Profetas de la Iglesia del Santuario, la Redelino Fino. Les damos la bienvenida a este tiempo tan especial donde estamos compartiendo acerca de las bendiciones y maldiciones. Estamos entrando en una clase muy interesante, es la clase número 6, donde vamos a hablar acerca de diferentes pecados morales y éticos que provocan que esas maldiciones, listas de maldiciones que están escritas y definidas en Deuteronomio puedan afectarnos como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Muchos tienen opiniones diferentes, como que las maldiciones ya quedaron en el Antiguo Testamento. Sin embargo, hay una gran cantidad de cristianos que están atravesando por todas las características que las maldiciones de Deuteronomio están describiendo. Entonces ahora vamos a revisar esta parte de la escritura donde específicamente el Señor está demandando de su pueblo la obediencia, para que así también la bendición que el Señor tiene pueda tocar nuestras vidas. Así que sin más, entramos a este interesante tema sobre varios pecados morales y éticos. Vamos a revisar en esta mañana esta enseñanza. La principal forma de desobediencia que provoca la maldición de Dios está declarada en Éxodo 20 del 3 al 5. Es reconocer y adorar falsos dioses. Hemos estado viendo ampliamente esto en las clases anteriores, ¿verdad? Hemos estado viendo acerca cómo es que al adorar falsos dioses se establece un adulterio espiritual, y eso provoca que muchos otros pecados, iniquidades puedan afectar la vida de nosotros como hijos de Dios. Además, el Antiguo Testamento también revela un enorme número de formas secundarias de desobediencia sobre las que Dios ha pronunciado una maldición. En esta categoría, en Deuteronomio 27, del 15 al 26, Moisés relaciona 12 pecados morales y éticos que provocan la maldición de Dios. Antes, en el mismo capítulo 27, Moisés había dado instrucciones a Israel para que celebraran una solemne ceremonia después que entraran en la tierra de Canaán, sobre las dos montañas contiguas, que eran Ebel y Gerizim. Fueron a ofrecer sacrificios y colocaron piedras con todas las palabras de la ley escritas en ellas. Con estas palabras a la vista, ¿no?, de todo el pueblo, la mitad de las tribus iban a invocar primero una bendición. Eran 12 tribus, entonces 6 tribus, ¿no?, iban a invocar primero las bendiciones de Dios, sobre todo los israelitas que fueran obedientes a partir del momento en que estaban tomando la tierra prometida. Esto es algo tremendo. Dice, entonces las otras 6 tribus también, ¿no?, luego de eso invocarían una maldición sobre todos los que fueran desobedientes. Entonces, miren, todo el pueblo debía responder amén, tanto a la bendición como a la maldición. Es impresionante ver esto, hermanos, porque el pueblo de Canaán había estado tomado por los filisteos. De esta forma, Dios decretó que la ocupación de Canaán por Israel los confrontaría con dos opciones diametralmente opuestas: la bendición por obedecer y la maldición por desobedecer. En estas dos no había terreno neutral. No había otra opción abierta para ellos. Desde entonces en adelante, cada israelita que entrara en Canaán podría disfrutar de la bendición de Dios o soportar su maldición. Como les decía, esto es algo tremendo, porque tenemos que reconocer que la tierra de Canaán, que actualmente es la tierra de Israel, fue una tierra tomada por los filisteos. Los filisteos eran gente que venía del mar, gente aguerrida, gente de guerra, gente que se creía que venía de las islas de Chipre, de ese lugar de Sicilia, y muchos opinan que esta gente, bueno, adoraba a los Baales, adoraba al Minotauro, tenía ese tipo de prácticas,
Por lo tanto, Dios no iba a permitir que su pueblo, que el pueblo de Dios siguiera con idolatría, siguiendo adorando a otros dioses falsos. Tenían otras costumbres también, que no era lo que Dios había determinado a su pueblo. Por eso es que el Señor establece, ¿no?, en el libro de la ley, lo que iba a traer bendición y lo que no iba a traer bendición a esa tierra, ¿no? No nos olvidemos que ellos estaban conquistando una tierra de gente aguerrida. Estaban ahí los filisteos, gente de elevada estatura, gente aguerrida. Tenía que demostrar el pueblo de Dios que era un pueblo que venía con el poder de un Dios mucho mayor, mucho más grande que el Dios que tenían los filisteos. Por eso es que el Señor quería rescatar esas tierras, que actualmente es la tierra de Israel, ¿verdad? Entonces, definitivamente hay todo un requisito de Dios para que su pueblo permaneciera en esas tierras, ¿no?, bajo la bendición de Dios. Ahora, si es que el pueblo se desviaba de las leyes de Dios, de lo que Dios había ordenado para bendecirlos, pues ellos iban a tener que soportar el castigo o la maldición de Dios sobre sus vidas. Eso era para que se corrijan. Es parte de la misericordia de Dios. Las maldiciones, como les he estado comentando en alguna oportunidad, ¿por qué? Es para que el pueblo se corrija y vuelva nuevamente los ojos de Dios al arrepentimiento y vuelva al camino de Dios. Entonces vamos a ver acá todo lo que traía maldición al pueblo de Dios. Esta alternativa fue presentada con mucha claridad en la historia de Israel. Los relatos siguientes confirman su resultado. No obstante, la alternativa no se limita a Israel. Se aplica igualmente a todos los que entran en relación de pacto con Dios, bajo la dispensación del Nuevo Testamento, igual que bajo el Antiguo. Dios ofrece las mismas dos opciones: bendición por obedecer y maldición por desobedecer. Entonces, miren, estamos viendo en la antigüedad todo lo que fue las escrituras, la palabra, la ley que se estableció para el pueblo de Dios, que si obedecían iban a tener bendición, si desobedecían la maldición de Dios iba a estar sobre ellos. Pero en la actualidad, ¿no?, cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros estamos en este momento aquí en Perú, nosotros también estamos en esa condición. Estamos en esa condición que si nosotros obedecemos y oímos atentamente la palabra del Señor, la bendición de Dios va a estar sobre nosotros. Esa gracia inmerecida, porque nosotros siendo gentiles no merecíamos tener bendiciones de Dios, ¿no? Estábamos ya desterrados de ser parte del pueblo de Dios, no teníamos ninguna esperanza. Sin embargo, el Señor en su misericordia decide morir no solamente para rescatar a los judíos de todo lo que pueda haber significado la iniquidad en la que ellos se encontraban en ese momento, sino que su sacrificio fue completo y perfecto también por los gentiles. Entonces, cuánto más nosotros como gentiles tendríamos que guardar la palabra de Dios para nosotros también poder acceder a esas bendiciones, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que si nosotros recibimos la salvación de Jesucristo, ¿no?, necesitamos cumplir con la palabra de Dios para que nuestra vida no caiga en ninguna de las maldiciones de la ley. Eso es muy importante. Eso es muy importante entender que como hijos de Dios, como cristianos, llamándonos cristianos ahora, puede estar en acción y de hecho que están en actividad las bendiciones y las maldiciones. Continuamos. Un gran engaño entre los cristianos es que Satanás alienta por interés es que hay una tercera posibilidad, que no es obediencia con las bendiciones ni desobediencia con sus maldiciones. Conocemos, de hecho que conocemos, ¿verdad? Muchas iglesias, hay unas que hablan de la gracia, de la supergracia, de la hipergracia, que no importa lo que hagas, tú ya estás en Cristo, no, nueva criatura eres y tú puedes hacer lo que quieres, igual Dios te va a perdonar y te va a bendecir, aunque no haya un cambio en tu vida. Pero la palabra de Dios dice que es
es importante para enseñarnos, redarguirnos, instruirnos en amor. Entonces, ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo ofrecen una opción semejante de nosotros pensar o creer, ¿no?, que podemos, al haber recibido una salvación tan grande como es la salvación que nos ha dado Jesucristo, vivir haciendo lo que se nos da la gana. Al contrario, creo que necesitamos cuidar esa salvación tan grande que Dios nos ha dado para considerarnos parte del pueblo de Dios. Ya nos considera Él su heredad, nos considera que somos sus hijos, nos considera que somos un real sacerdocio, una nación santa. Entonces, ¿cuánto más necesitamos nosotros agradarle, cuidar de esa salvación que ha venido por gracia? Amén. Entonces, las 12 maldiciones pronunciadas sobre los israelitas desde el monte Gerizim fueron detalladas y especificadas a continuación. Ofreceremos nuestro resumen de las principales clases de conducta que caen sobre ellas. Reconocer y adorar falsos dioses, como hemos estado viendo. Otra es no respetar a los padres. Otra es toda forma de opresión e injusticia, especialmente cuando la víctima es débil y indefenso. Todas las formas de sexo ilícito o contra natura, ¿no? Entonces, miren, la maldición final cubre todas estas formas de desobediencia de la ley. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú cometes cualquiera de estos pecados, ¿no?, la maldición está encima tuyo, ¿ok? Entonces tenemos que darnos cuenta que la maldición no viene sin causa, ¿no? Muchos quieren estar en esa condición, pero no quieren tener maldición en su vida, pues Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. Entonces, como siempre, la causa principal de la maldición de Dios es cualquier forma de compromiso con falsos dioses. A esto le sigue la falta de respeto a los padres, y el requisito de respetar a nuestros padres es repetitivo y vuelto a recalcar en el Nuevo Testamento, para que no nos olvidemos, ¿verdad? En Efesios 6, del 1 al 3, Pablo reafirma el quinto de los 10 mandamientos. Oh, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, ¿no? Entonces, miren qué tremendo. Incontables personas hoy, incluidos muchos cristianos, no se han dado cuenta de que la falta de respeto a sus padres trae maldición de Dios sobre ellos, ¿no? Son muchas personas que nosotros personalmente hemos tratado acerca de este tema. Y gracias a Dios, porque hemos visto un maravilloso cambio de mejoría en sus vidas, de quienes han reconocido este pecado, se han arrepentido y han cambiado su actitud hacia sus padres. Miren que es tan tremendo este mandamiento, que en el último libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Malaquías, hay una maldición muy, muy específica si no se vuelve el corazón, o sea, si hay un resentimiento de los hijos hacia los padres, y aún de los padres hacia los hijos, porque si los padres tenemos resentimiento hacia los hijos, les estamos poniendo una barrera para que los hijos no se acerquen y no puedan honrarnos, terminen odiándonos, terminen aborreciéndonos, y no haya esa honra que se tiene que dar. ¿Por qué? Porque es un mandamiento que Dios ha dispuesto para nosotros como hijos suyos. Entonces es importante poder establecer esta relación de amor entre padres e hijos, hijos y padres, porque Malaquías dice: no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición, hiera su tierra con maldición. O sea, la tierra eres tú mismo, es tu casa, tu hogar. Entonces hay maldiciones que es decir, pero yo busco a Dios, yo leo la Biblia, yo oro, yo diezmo, yo ofrendo, pero no sé por qué siempre estoy así, pasando problemas, etcétera, etcétera. Revisa de repente esa área, ¿no? No solamente que tú honres a tus padres, sino que de repente también que crees ese canal, ese vínculo de bendición para que tus hijos se acerquen a ti y puedan honrarte. Que tú
hagas que tus hijos no tengan tropiezo para cumplir con ese mandamiento también. Entonces, miren cómo Pablo hace hincapié que los primeros 4 mandamientos no tienen promesa añadida por guardarlos, ¿no? Sin embargo, el quinto mandamiento es el que tiene promesa, ¿no? Es el único mandamiento que tiene promesa de parte de Dios. Entonces es muy importante este mandamiento. Seguimos. Dios añade una promesa especial para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, ¿no? Muchos creemos que ya hemos entregado nuestra vida a Cristo y que ya todo nos va a ir bien solamente por haber recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Pero en la palabra, en los mandamientos, ahí nos está haciendo hincapié de un mandato que Dios nos da, que tenemos que revisarlo, tenemos que tomarlo muy en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque es un mandamiento que específicamente trae promesa de Dios. Hay personas que de repente no han entregado su vida a Cristo, de repente no son cristianas como tú, no son siervos de Dios, etcétera, y en forma natural honran a su padre, a su madre. Honra también significa darle un sueldo, un pago, ¿no? Honrar significa eso, o sea, económicamente darle a tu padre, a tu madre un sueldo, ¿no? Por lo que significa ese sacrificio de haberte traído al mundo, de haber visto por ti cuando eres pequeño. Ahora ya hay una ley, no habían leyes para que los hijos sostengan a los padres, pero ahora ya hay una ley que los hijos tienen que sostener a los padres cuando ya están en una edad mayor, ¿no? Entonces, pero ese esfuerzo que podría hacer un hijo de sostener, de cuidar, de honrar a su padre, a su madre, va a traer una consecuencia de parte de Dios, que es que le va a ir bien. Eso que quiere decir que le va a ir bien no solamente económicamente, le va a ir bien con su familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con el perro, con el gato, con el vecino, con el jefe, con la empresa, ¿no? O sea, le va a ir bien en la vida y encima Dios le va a dar larga vida. Yo creo que en ese tiempo, cuando todo es una zozobra y un caos acerca de lo que significa el peligro, ¿no?, inminente de toda esta pandemia y esta muerte, tenemos que revisar, creo que hoy más que nunca, este tema, si estamos nosotros cumpliendo con este mandato de Dios, y si es que el Señor va a estar cuidando de nosotros, pues no vamos a tener nada que temer, porque es una promesa de parte de Dios, ¿no? Al mismo tiempo, la promesa implica una condición: si quiere que todo le vaya bien. Tenga en mente que es posible honrar a sus padres sin estar de acuerdo con ellos en todas las cosas o respaldar todo lo que hagan. Usted puede discrepar enérgicamente con ellos en algunos asuntos y todavía mantener una actitud respetuosa hacia ellos. Honrar a sus padres de esta manera es también honrar a Dios, que dio estos mandamientos. Esto es muy importante porque muchas veces muchos cristianos pueden tener muchas razones para no honrar a sus padres. O sea, mi padre me golpeó, mi padre no me quería, mi padre me insultó, mi padre nunca me dio nada, mi padre, etcétera, etcétera, mi madre también, ¿no? O quería más a mi otro hermano, Entonces, buscar excusa para no cumplir con el mandamiento. Sin embargo, la palabra de Dios no dice que si tus padres fueron buenos tienes que honrarlos. No dice que si tú estás de acuerdo con tus padres tienes que honrarlos. Simplemente dice honralos. Simplemente dice cuida de ellos. Simplemente dice eso. ¿Para qué? Para que Dios te bendiga, para que te vaya bien. Lo que estás buscando, ¿no? Lo que vas a buscar al cumplir con un mandamiento, nunca dice que al parecer, ¿no? La disciplina de Dios parece causa de gozo, sino que produce en nosotros un fruto apacible de justicia en los que ellos son ejercitados. Entonces, cuando nosotros no estamos cumpliendo, va a venir una disciplina de Dios para que nosotros busquemos, indaguemos y nos demos cuenta en que estamos fallando. Pero eso va a producir en nosotros un fruto de justicia. O sea, vamos a actuar diferente como habíamos estado actuando, vamos a enderezar nuestros caminos, nuestros pensamientos y vamos a empezar a dar el primer paso. Yo te animo, hermano, yo te animo
a que si has tenido tú algunos argumentos, ¿no? Algunos argumentos para no cumplir con este mandato, pues en este momento pídele perdón a Dios, pídele que te perdone, que te limpie, si tienes que perdonar, si tienes que dar el primer paso, aunque sea empezar con un pequeño, una pequeña muestra de amor a tu mamá, a tu papá, aunque sea una llamada, dile que lo amas, que lo extrañas, que lo quieres, no sé, envíale una fruta, un chocolate, y luego empieza de repente con pocas cantidades de honra. De repente empieza llevándole 10 soles, toma para que te compres un chocolate, después ya le podrás dar 50 soles, porque Dios va a empezar a bendecirte. Dios no está buscando de repente que tú tengas mucho dinero para que empieces a cumplir con el mandamiento, porque con el mandamiento vas a empezar a hacerlo cuando no tienes, porque justamente lo que va a pasar es que Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar para que tú puedas cumplir con el mandamiento. Qué maravilloso es Dios, que no solamente nos pide que cumplamos un mandamiento, sino que Él va a estar ahí ayudándonos. Yo quiero decirles que este año pasado falleció mi mamá, falleció a la edad de 88 años, y a pesar de que ¿no? Por todo las maneras como mi mamita me trataba, se notaba claramente que no era yo la hija de su preferencia, y su trato fue muy duro desde muy niña, pero yo entendí que tenía una orden de parte de Dios, y me esforcé para tratar de cumplir con ese mandamiento, y yo quiero decirles, hermanos, de que el Señor ha sido tan fiel, proveyéndome para cuidarla, para verla hasta el último día de sus vidas, que a veces que uno queda con el corazón tranquilo y con la conciencia limpia de saber que uno ha hecho todo lo que estaba en sus manos hacer por su papá, por su mamá, ¿no? Sin embargo, conozco a otras personas que sienten dolor cuando recuerdan a su papá, a su mamá, porque pudiendo haberlas cuidado, honrado cuando estaban en vida, no lo hicieron, pudiendo darles un poco de cariño, afecto, comprarles algo que les gustaba, o darles un gusto, no lo hicieron. Entonces después viene ese arrepentimiento y ese dolor. Pero si tú te esfuerzas por cumplir con este mandamiento, Dios va a estar ahí contigo. No importa las excusas, no importa las situaciones, cómo no se hayan dado con tu papá, con tu mamá. Lo importante es cumplir con el mandamiento de Dios, que Dios te va a estar dando ahí las fuerzas hasta el último momento para que lo cumplas, y realmente es una de las bendiciones más grandes que Dios puede darnos. Entonces, como les decía, vamos a aplicar ahora esta palabra, ¿no? Estamos convencidos de que el requisito esencial para que la bendición de Dios se derrame sobre la vida de una persona es tener una actitud apropiada hacia sus padres. En el transcurso de los años que he tratado con cristianos enseñando, pastoreando, aconsejando y en otros aspectos, jamás he hallado uno que, habiendo tenido mala actitud hacia sus padres, haya disfrutado de la bendición de Dios. Eso es lamentable. ¿Por qué? Porque cuando encontramos gente quebrada en la iglesia, gente que nunca sale de la escasez, de la pobreza, de la miseria, porque la primera miseria es la que tienes en tu alma, en tu corazón, ¿no? Tienes que llevarlas o sea, es importante ver esa relación que hay entre ellos y sus padres. Entonces tú tienes que llevarlos al perdón, al arrepentimiento, a que restauren primeramente con sus padres, para que haya un cambio en sus vidas, porque si no, llega un momento en que su vida se les quiebra. Todo lo que ellos han estado trabajando, haciendo o soñando, planificando, todo se va a destruir, porque no está basado en la bendición de Dios. Entonces van a tener dolor, sufrimiento, y aún muchos terminan apostatando de la fe, porque piensan que Dios no los ama, cuando lo que Dios está esperando es que cumplan ese mandato, ¿no? Porque va a ser importante para ellos, va a ser importante que tengan buenos recuerdos con su papá, con su mamá, aunque de repente
no hayan sido los padres que ellos querían, anhelaban, pero siendo un mandato de Dios, tiene algo muy profundo ahí de parte de Dios, donde el Señor está prometiendo bendecir, porque Dios sabe que no es fácil muchas veces para un hijo, ¿no?, que ha sido maltratado, que ha sido humillado. Hay cuántos casos de chicas, de jóvenes que conocemos, ¿no?, que han sido hasta violadas por el padre. Entonces necesitamos llevarles a perdonar, necesitamos llevarles a que en algún momento, ¿no?, de sus vidas puedan aún cambiar esa maldición que puede haber traído todo ese dolor y terminar honrando a sus padres cuando ya son mayores, tal vez, ¿no? Entonces, pero tiene que darse el perdón en el momento en que entendemos que el Señor nos está mandando a honrarlos, a bendecirlos, a cuidar de ellos. Eso es muy, muy importante. Entonces necesitamos cambiar nuestra actitud. O sea, si estábamos yendo para un lado de resentimiento, odio, yo no sé nada, no quiero saber nada, porque me hicieron mucho daño, etcétera, etcétera, tenemos que cambiar ese rumbo y tenemos que perdonarles, tenemos que llevarles a conocer a esa maravillosa salvación que Dios puede darles tal vez a sus vidas, ¿no?, en los tiempos donde ya están mayores. Así que ahí te estoy animando en esta mañana para que cambies ese curso, si es que todavía no lo has hecho. Tales personas pueden ser muy celosas en muchas dimensiones de la vida cristiana, activas en la iglesia y enérgicas en el ministerio. Pueden tener un lugar en el cielo esperando por ellas. Sin embargo, siempre faltará algo en sus vidas, ¿no?, que es la bendición y el favor de Dios. Qué tremendo, hermanos. Esto es importante, encontrar la bendición del Padre Celestial, ¿no?, y nosotros someternos a su mandato, y saber que porque nos sometimos a su mandato es que esa bendición de Dios viene sobre nuestras vidas, trayendo favores, trayendo de su gracia, ¿no? Entonces, gózate en el Señor, alégrate. Yo he conocido hermanas que realmente han tenido que cuidar a sus mamás ya cuando sus mamás han estado muy, muy mayores, y me contaban que tenían un resentimiento muy grande hacia sus mamás, pero cuando entendieron, ¿no?, entendieron que Dios les estaba pidiendo esa honra, cambiaron su actitud, y fueron los años más hermosos, más bonitos que pudieron disfrutar, ¿no?, cuidando de su mamá, viendo a veces de su papá también, ¿no?, y eso ha traído mucha alegría, mucha bendición a sus vidas. Dios cumple con lo que promete, así que sus mandamientos, la palabra del Señor dice, no son gravosos, o sea, no son una carga, no son una carga. Si ese mandamiento de Dios nos está dando, es porque sabe que nos va a bendecir, no solamente para que nos vaya bien y tengamos de larga vida, sino que implica muchas más cosas. Implica una sanidad, ¿no?, completa, porque aún tus hijos van a estar viendo eso, aún tus hijos van a desear y anhelar honrarte como tú has honrado a tus padres, cuidar de ti como tú has honrado de tus padres. Entonces hay toda una secuela, hay todo un sembrar para luego cosechar. No nos olvidemos que los días son malos, que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que lo mejor que nosotros podamos hacer es obedecer los mandatos de Dios. Entonces las bendiciones están allí, están expuestas delante de nosotros
para que nosotros nos sometamos a Él y las cumplamos, para que nosotros podamos recibir de Dios esas bendiciones que tanto necesitamos, ¿verdad? Y alejar aquellas cosas que ya no queremos en nuestra vida, que nos traen molestia, que continuamente se repiten y traen toda una serie de dolor, de frustración en nuestras vidas, en nuestro ministerio, en nuestra familia. Así que, hermanos, la bendición de Dios está dispuesta para ti. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, hoy día es el momento, hoy día es el día. Si de repente tú no tienes ese problema, si de repente tú está esa situación arreglada en tu vida, de repente conoces a alguien que necesita arreglar eso en su corazón, pues anímalo, llámalo, ministralo, porque de repente es esa raíz de amargura la que le está estorbando y está contaminando no solamente su vida en lo natural, en lo espiritual, en lo económico, sino también está trayendo malestar a toda su familia. Así que te bendigo en este día para que el Señor te use poderosamente, llevando esta palabra y esta enseñanza a todo aquel que lo necesita. Un abrazo, muchas bendiciones.